¿Qué tal? Buenas tardes. El tema que les había prometido que les tenía que grabar lo más pronto posible era este de introducción a la ecología política. Les pediría solamente que analizaran los puntos que les voy a explicar en este video y me pudieran hacer un resumen de manera individual de pues máximo una cuartilla para analizar cuáles son primero los elementos más importantes que consideran de la ecología política, pero sobre todo cómo se puede aplicar la ecología política a un caso de estudio en particular. ¿Qué es la ecología política? La ecología política es un enfoque muy amplio que examina diversos rangos de tópicos en geografía, es una rama de la geografía que se relaciona, ahí eso también es portugués, ya saben, con relaciones entre el ambiente y el ser humano. Es una manera alternativa de entender las relaciones que existen entre el ser humano y su ambiente. La ecología política analiza cómo es que el poder y la economía se basan en los recursos naturales, en el territorio y en la gente marginada en términos instrumentales, ¿verdad? La ecología política en realidad es una corriente de la geografía que trata de encontrar las razones políticas a los problemas ambientales, ¿verdad? Y las influencias teóricas que tiene, pues parte del neomarxismo de los 70s y principios de los 80s, el postmarxismo y las teorías de movimientos sociales, la economía política, que es muy importante, que todavía se utiliza, y los estudios postcoloniales durante los 80s y los 90s. En este sentido, ya Gaylord Nelson decía en el primer día de la Tierra en 1970 que la economía es completamente subsidiaria al ambiente. Es decir, la economía tiene una base natural importante que tenemos que respetar. No podemos entender la economía fuera del ambiente. Entonces, hablando de la introducción a la ecología política, pues tenemos, digamos, dos corrientes principales de la geografía, ¿no? Por un lado tenemos el radicalismo académico de la geografía y una corriente más crítica de la misma. Cuando hablamos del radicalismo académico hablamos de la teoría de movimientos sociales, de los estudios neoweberianos, del feminismo, de la sociología radical, de la nueva ecología. Cuando hablamos de la corriente crítica de la geografía hablamos de la regionalización, de la geografía latinoamericana que es contestataria, de la geopolítica, que acuérdense de quién era el padre de la geopolítica, ¿verdad? Y los estudios de conservación que también tienen un gran componente crítico sobre las políticas ambientales. En términos generales, las preguntas a las que se busca acercar la ecología política es quién es el responsable de conservar y manejar recursos naturales y cuál es la relación entre los procesos políticos y sociales y los problemas del medio ambiente, ¿verdad? Ahora, ¿qué definición tenemos para empezar de la ecología política? Para empezar, es una manera radical de entender procesos ambientales que va en contra de una idea determinista sobre los problemas ambientales y la degradación de los recursos ligados a la pobreza, el hambre, el aislamiento. Esta idea determinista que dice, los pobres son los que se acaban el bosque porque tienen que comer, los pobres son los que contaminan, ¿verdad? Entonces, el concepto más importante es el que se publica en 1987 en este libro que se llama The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries, de Blakey y Brookfield, en 1987, y dice, la ecología política combina los campos de la ecología, más entonada en la antropología ecológica, y la economía política en general. La economía política es pues todos estos patrones de economía que se manifiestan en el territorio. Y dice, juntas abarcan la dialéctica, es decir, el movimiento constante entre la sociedad y los recursos naturales, así como la división de clases y grupos dentro de la misma sociedad. Esta es la definición más utilizada de la ecología política. Los problemas espaciales están correlacionados con procesos sociales y políticos, es decir, todo lo territorial tiene un componente social y político. Para entender los problemas espaciales, en especial los problemas ambientales, es necesario vincularlos con las relaciones sociales de producción y la distribución de poder. En este caso, la ecología política parte de la antropología ecológica, son estos discursos globales, el contexto político internacional,
los problemas de los recursos naturales como procesos intra, inter y multiescala, que esto lo hemos discutido hasta el cansancio, ¿verdad? La idea de que los problemas de los recursos naturales no se pueden entender si no se toma en consideración justamente que hay diversas escalas de análisis. Y por otro lado tenemos la economía política. La antropología ecológica habla del análisis de políticas públicas, tratando de identificar las ventajas y desventajas de las políticas, y la economía política habla del contexto político y económico local, entendiendo sobre todo cuál es la relación que hay entre la población y el ambiente dentro de un contexto político mucho más amplio, y cuáles son los diferentes valores, percepciones y perspectivas de los diferentes usuarios. Esto pareciera muy complejo, pero no lo es. En realidad es la vinculación que hay entre esta noción de la antropología ecológica y la economía política para analizar políticas y actores distintos en contextos distintos, en escalas distintas. ¿Vale? Ahora, ¿existe un método de ecología política? Es decir, podemos hablar que hay un método que podamos aplicar para entender mejor los procesos territoriales desde la ecología política. Y sí que existe. El método se llama la cadena de explicación. Esta es una cadena, ¿verdad? Cada uno que está hecha de eslabones, ¿verdad? Entonces, lo que dice la cadena de explicación es que en los eslabones superiores hay agentes globales que están conectados con agentes internacionales, nacionales, regionales, locales, e incluso esto, y que esta cadena de explicación explica cuáles son las políticas públicas territoriales, cómo hay actores sociales que se interconectan para crear políticas públicas. Y lo más intenso de esto es que incluso hay otros eslabones, es decir, es bajar e identificar otros agentes todavía más abajo de los agentes locales, como las personas, por ejemplo. Y esto es trabajar con escalas, en realidad, ¿verdad? Es trabajar en las diferentes escalas, incluso territoriales, ¿no? Socioterritoriales, en las que podemos encontrar diferentes actores que tienen un interés importante en la implementación y el diseño de políticas públicas. Aquí les tengo un ejemplo muy claro. Les tengo muy claro este ejemplo de una cadena de explicación que parte del mundo, ¿no? Aquí lo pusieron al revés, del mundo hasta el sitio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que la economía internacional se relaciona con todos estos elementos hasta llegar al desarrollo de una presa? Y aquí vemos cuáles son las consecuencias de cada uno de estos actores de la cadena de explicación. ¿Cuáles son estos actores ilustrados o reflejados en el desarrollo de una presa? Y exactamente cómo es que se pueden ver aquí diferentes consecuencias en cada una de estas escalas, tanto territoriales como de política pública. Les dejo un segundo para que puedan ponerle pausa y analizar este ejemplo, en lo que tomo agua, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo funciona la ecología política? La ecología política funciona con una narrativa. Esta narrativa tiene una serie de discursos. Un actor tiene un discurso sobre esa narrativa. Otro actor, el actor B, tiene un discurso sobre esa narrativa y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de actores que tienen, como se ve en este diagrama, diferentes discursos, ¿verdad? Y todos relacionados con esa narrativa. Este es el ejemplo que les voy a poner. La narrativa es la desertificación del Sahara. Por un lado, hay un actor que son las instituciones de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, la WWF, la ONU, etc., que dicen, la desertificación es producto de causas antropogénicas. El hombre es el que causa la desertificación, ¿verdad? Este es el discurso sobre esta narrativa. Otro actor son las ONGs, Oxfam, Desierto, Médicos Sin Fronteras, que dicen, no, la desertificación lo que causa es pobreza, marginación, etc. Hay que actuar al respecto.
Los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, como por ejemplo la Unión Africana de Producción o de Mercado, dicen la desertificación, esta narrativa, es un desastre económico y necesitamos más apoyo internacional, ¿verdad? Y por otro lado tenemos otros actores locales como los pastoralistas, los grupos indígenas, que dicen la mentira de la tierra, ¿no? En realidad se está desertificando el desierto del Sahara. En algunas comunidades de las márgenes del desierto del Sahara, por generaciones han sembrado árboles alrededor de sus comunidades para evitar que el desierto pues entre, que la arena del desierto entre a sus comunidades, y esto ha creado anillos verdes que han hecho que en esas zonas específicas el desierto esté perdiendo espacio, es decir, el bosque empieza a crecer y el desierto empieza a perder. No es cierto en realidad que hay una desertificación para esos lugares, porque la misma acción del hombre hace que el desierto no crezca más. Entonces, ¿cuáles son las grandes cuestiones de la ecología política? Primero, que hay la tesis de la degradación y la marginación, ¿verdad? Esta tesis, ¿qué explica? Primero, pues condiciones ambientales que explican la degradación y las razones para el cambio. ¿Y por qué es importante? Pues porque la degradación ambiental está ampliamente ligada a sectores marginados, ¿no? Los pobres son los que degradan, y es mostrado en un contexto económico y político más extenso. Es decir, no es cierto que los pobres son los que contaminan solamente, ¿verdad? Todos contaminamos. No es cierto que los productores de subsistencia son los que más recursos absorben, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo es la degradación del suelo en Nepal, ¿verdad? Estas imágenes que les estoy poniendo aquí son algunas imágenes de Nepal y de la degradación del suelo allá. En las partes altas de las montañas hay degradación del suelo, ¿verdad? Y entonces esta degradación del suelo, acuérdense, Nepal es el país con un gradiente altitudinal con el gradiente altitudinal más grande de todos los países del planeta, ¿verdad? Es decir, hay más diferencia entre altitudes. Y entonces esto hace que las condiciones de producción sean muy especiales, ¿verdad? La gente empieza a producir en estas zonas donde es muy complicado producir, y esto a su vez hace que, en combinación con la demanda de madera de Europa y de otros países, sobre todo China también, ¿no?, la degradación se haga mucho más intensa. Aún así, la degradación de los bosques de Nepal está más centrada en este tipo de explotación comercial que en la labor de los productores agrícolas de subsistencia de Nepal, ¿verdad? Es decir, es imposible echarle la culpa a los pequeños productores de la degradación cuando existen otros patrones políticos y económicos que hacen más fuerte la degradación ambiental en Nepal. La segunda es la tesis de la conservación y el control. ¿Qué explica? Pues los resultados de la conservación, especialmente casos fallidos. ¿Y por qué es importante? Los esfuerzos por conservar la naturaleza, usualmente vistos como buenos, son mostrados por sus efectos perniciosos, resultado en degradación y daño. Y un ejemplo que les traje aquí es el ejemplo del Camp Fire en Zimbabue. El Camp Fire, como ven en este mapa, ¿no?, en los pedazos amarillos que se ven en el mapa, se implementaron mecanismos, políticas públicas para que los mismos pobladores de estos pueblos manejaran sus recursos para que pudieran cazar, para que la gente, sobre todo en Europa, pudiera venir a Zimbabue a cazar grandes presas, ¿verdad? Había parques nacionales en verde y algunas otras áreas de caza que no estaban manejadas por la comunidad. El campfire es esta idea de que se puede manejar por la comunidad la cacería. Entonces, en 1900 había 4,000 elefantes, ¿verdad? Para 1980 la población de elefantes creció a 46,000 y en 1990 se incrementó a 64,000 elefantes, incluyendo 10,000 en áreas comunales. Entonces, para 1990 se tenía más o menos el doble de animales que el país podía sustentar, que podía mantener de manera sostenible en el tiempo.
Y al ver esto, pues las comunidades locales decidieron tomar cartas en el asunto, implementar las medidas de manejo comunitario de los recursos. Aquí está una imagen del aprovechamiento de la carne de un elefante para una comunidad, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues la idea era traer turismo, ¿no? Para pues caza de elefantes, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente también existía otro tipo de situaciones con otros animales, ¿no? Que tenían que ver con pues, cazas furtivas, y entonces el incremento de este manejo de la vida salvaje hizo que muchas especies tuvieran que migrar, y entonces existieran problemas de conservación, aunque las comunidades fueran las principales responsables del manejo. Esto quiere decir que esto que viene aquí como el Community-Based Natural Resource Management no siempre es tan exitoso. Las comunidades locales no siempre son las mejores para conservar los recursos. Es el caso del noble salvaje, que seguramente todos ya leyeron. La tercera tesis es el conflicto ambiental y exclusión, y explica que el acceso a recursos ambientales y conflictos sobre su exclusión son generados por políticas públicas o por procesos políticos en otras escalas, especialmente cuando se habla de recursos naturales. Y la relevancia es que hay conflictos ambientales que son mostrados como parte de dificultades más amplias de género, clase, raza, etc. El ejemplo que les tengo son las hambrunas en el Sahel, ¿verdad? El desierto del Sahara, en los márgenes más septentrionales, más del sur del desierto del Sahara, donde pues debido a sequías hubo una gran mortandad desde los 90s de ganado, ¿verdad? Entonces, esta mortandad trajo como consecuencia problemas de hambrunas y de extrema inseguridad alimenticia, como se puede ver en este mapa, sobre todo en la parte de Chad, Níger y el oeste de Mali, ¿verdad? Como se ve en estos manchones anaranjados y rojos, ¿verdad? Entonces la gente, las comunidades sedentarias del Sahel, que es esta región así conocida, pues estaban muriendo, y había problemas muy serios de desnutrición alrededor de estas comunidades que estaban asentadas en estas zonas de ahí. Surgió obviamente una gran crisis humanitaria, y la ayuda de Europa y de otras organizaciones internacionales de ayuda pues fue enviada para allá. Sin embargo, había una tribu en específico, que era esta tribu de pastores de camellos, que están acostumbrados a viajar por todo el Sahel y que están catalogados como grupos indígenas desfavorecidos, los cuales recibieron mucho más ayuda que las demás comunidades, donde sí existía un gran problema. Pero como estos eran reconocidos desde hace muchísimos años como un grupo indígena en problemas, pues recibían más beneficios de la repartición de los recursos alimenticios que los que en realidad tenían problemas serios, y donde en realidad existía un problema de desnutrición evidente. La cuarta y última tesis es la de los sujetos ambientales y la identidad. ¿Y qué explica? Pues explica que las identidades de las personas y grupos sociales son muy importantes cuando se trata de entender los problemas ambientales, especialmente nuevas o emergentes identidades, ¿verdad? La relevancia de esto es que las identidades políticas y conflictos sociales son mostrados como vinculados con asuntos básicos de modos de vida, actividades ambientales, etcétera, etcétera. Y algunos de estos ejemplos que yo les traigo aquí son los movimientos ambientales ecológicos en India y en muchas otras partes del mundo, donde hay procesos de producción agrícola en las ciudades, ¿no? La creación de la permacultura y de la noción de producir nuestros propios alimentos en ciudades. Ay, se fue esto para atrás. Estas fotos de acá son de Cuba y de algunos otros países donde se está produciendo de manera ambientalmente amigable, con la ayuda de composta, con la ayuda de
de agroecología, alimentos que pueden ser considerados más sustentables o que se están produciendo en las ciudades también. Este es el surgimiento de nuevas identidades que no son nuevas tampoco, sobre todo en América Latina, donde hay movimientos campesinos de muchísimos años. Este es el movimiento de los sin tierra, que se consolidaron como un tipo de identidad campesina que le ha dado, que ha reflejado los clamores de justicia por la tierra de toda América Latina, ¿no? Y bueno, la última ahora sí, son 5 tesis, los objetos políticos y actores, ¿qué explica? Pues las condiciones sociopolíticas especialmente estructuradas a profundidad. ¿Y por qué importa? Pues porque sistemas económicos y políticos son mostrados como afectados y enmarcados por actores no humanos con los que se relacionan. Y el ejemplo que les traigo es el caso de Accra, en Ghana, ¿verdad? Fíjense muy bien, son objetos políticos y actores. Cómo es que los objetos se convierten en objetos políticos y cómo es que los actores juegan roles importantes en las condiciones sociopolíticas diferentes a escala global. El caso de Accra es muy interesante. Accra por muchos años recibió la basura informática de Europa. Todas las máquinas, todas las computadoras, televisiones, etcétera, que ya no eran ocupadas en Europa, se traían a Accra, y entonces en los lugares de donde se depositaban estos residuos, pues vivían en estas condiciones que ustedes ya conocen, las personas alrededor de las ciudades, ¿verdad? Se constituían como lugares de atracción para pobreza y para asentamientos irregulares. Este ejemplo es uno en Accra, donde los mismos habitantes de estos lugares se han especializado en extraer los metales preciosos como el cobre, el oro, la plata de los aparatos electrodomésticos que se desechan en Europa, con grandes riesgos a la salud y a los sistemas naturales, ¿no? Porque están expuestos a metales pesados que al final pues van a dar a los ríos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y este tipo de cosas son objetos que tienen una enorme carga política. Es decir, la basura informática de Europa se constituye como un objeto que al final influye en cómo se ve el ambiente político y económico de otros lugares en el mundo. Seguramente en México encontrarán casos muy similares al respecto, ¿verdad? Entonces, los principios de la ecología política son, primero, que la naturaleza es un concepto socialmente construido, es decir, la conservación y el manejo de recursos naturales implica múltiples actores con sus propias perspectivas y percepciones. Número 2, los problemas ambientales ligados a las comunidades locales no son exclusivamente el reflejo de fallas en la implementación de políticas públicas. Justamente en esta conferencia en la que estoy, una de las ponentes decía es que aunque tengamos un gobierno de porquería, no podemos limitarnos a dejar de diseñar políticas públicas eficientes que resuelvan los problemas, ¿verdad? Entonces, es el reflejo de que los problemas ambientales no son solamente fallas políticas, sino una manifestación de la influencia externa de fuerzas políticas y económicas relativas a la extensión global del neoliberalismo. El tercero es que se necesitan urgentemente cambios radicales en la política económica global y local para resolver los problemas espaciales en el tercer mundo, entre comillas, porque ya saben que a mí me chocan esas definiciones, pero se necesitan cambios radicales en la política económica. Ese es el tercer punto de la ecología política. En fin, tengo otros casos de estudio que me gustaría compartirles, pero al final lo que necesito es que ustedes me hagan un ejemplo de alguno de los principios de la ecología política y cómo se aplica a casos en México, en este resumen que me van a entregar de una cuartilla. Y si hay preguntas, por favor, agréguenlas en la sección de comentarios de este video.